Bien, a ver, vamos a compartir. Ahí estamos de vuelta. Profe, después de la clase le podemos hacer unas consultitas. No, sí, quiero decir, no hay problema. Muchas Adelante. gracias. Bien. Bien, ahí habíamos visto método analítico, método práctico, ¿sí? Le hice un poco más resumido, yo lo había hecho un poco extenso esto y se le había por ahí, había algunas dificultades para comprender porque daba demasiada vuelta sobre el mismo tema, entonces hice un poco más resumido esto. Y ahora lo vamos a pegar una repasada como para que les quede un poco más claro. ¿Sí? Habíamos visto el método, bueno, la definición, eso tendría que haber quedado claro, la definición de poder calorífico, ¿sí? Después vimos cómo determinar, hay un método práctico y un método analítico, el método práctico lo vemos a lo último, y el método analítico consiste, a su vez, hay dos métodos. Uno, si uno ya tiene un laboratorio donde puede separar los elementos o ya bien una hoja con los elementos, yo lo puedo calcular mediante una fórmula que es fórmula de Gautal. Eh, y la otra es más para lo que nosotros estuvimos viendo. ¿Sí? Yo le agregué un par de tablas, un par de datos ahí como para tener una idea. ¿Sí? Entonces, este método analítico es a partir de un análisis elemental, ¿sí? Que el análisis elemental es el que vimos en la clase de combustible, donde yo tengo elemento por elemento, yo lo puedo determinar, ¿sí? Con porcentajes, ¿sí? Pero ahí ya necesitaría separar los elementos por un lado y por otro, ¿sí? Ese consiste en, bueno, acá habíamos hecho el análisis, qué cantidad de energía aporta el carbono cuando, qué cantidad de energía aporta el carbono cuando se combina con el oxígeno, ¿sí? Qué pasaba con el monóxido, si se generaba, aportaba menos cantidad de energía, ¿sí? Después tenemos el hidrógeno, que aportan bastante más de energía en la combustión, ¿sí? Siempre tiene prioridad el hidrógeno. O sea, lo primero que se va a formar, o sea, se va a quemar del combustible, lo primero que se va a quemar es el hidrógeno, porque es el que más avidez o el que más busca al oxígeno y se combina primero. Por eso, por lo general, en las combustiones, no solamente de las calderas, sino de los vehículos, de los motores de combustión, principalmente el naftero, que está medida la cantidad de aire que entra, normalmente, si hay mala combustión, se forma monóxido, ¿sí? O sea, el poco oxígeno que quedó lo liga el carbono, pero el hidrógeno siempre se forma en su cantidad, salvo que sea un exceso alevoso de oxígeno, pero normalmente siempre se forma la cantidad correcta de agua a partir del hidrógeno que está en el combustible. Eso es algo, un dato empírico, un dato práctico que ustedes lo pueden tener. Bueno, esa es la cantidad que aporta. Después el azufre aporta esta cantidad también. Esto está dado en kilocalorías, se puede pasar a kilojoule también, sobre kilo de azufre. ¿Sí? Cada kilo de azufre me entrega esta cantidad de energía. Cada kilo de hidrógeno me entrega esta cantidad de energía. Y cada kilo de carbono, perdón, me entrega esa cantidad de energía. Cuando se combinan sendos elementos con oxígeno. Este método está bueno porque si bien es elemental, pero está bueno porque a uno le queda la idea de la cantidad de energía que aporta cada elemento cuando se combina con el oxígeno. Es más ilustrativo este tipo de método, ¿sí? Es para que a ustedes le quede como un valor en la cabeza a ustedes de cómo aporta cada uno de los elementos a la energía total que aportará el combustible. Y lo que hace el señor Doulong, ¿sí? Es unir todas esas, sumar cada energía que tiene cada uno de estos elementos activos, ¿se acuerdan que son elementos activos del combustible? Y sumar las cantidades de energía que aporta cada una, ¿sí? Esa es la fórmula de Doulong, que es más para un laboratorio, donde yo puedo analizar
cada porción de carbono, cada porción de hidrógeno. Si tiene algo de oxígeno el combustible, ¿sí? Quiere decir que ya tiene agua formada, ¿sí? Si tiene algo de oxígeno el combustible en el análisis elemental, quiere decir que ya está combinada con hidrógeno. O sea, el hidrógeno no es, quiere decir que si el combustible, normalmente el combustible sólido tiene ese problema, que ya tiene algo de agua en su interior, ¿sí? O sea, gastó hidrógeno de él, porque yo cuando hago el análisis hago todo lo que tiene el combustible. Y si me sale hidrógeno, que tiene hidrógeno, puede ser que algo esté en agua y algo esté en el propio combustible, combinado con el carbono, ¿sí? Entonces, si se detecta en el análisis elemental que tiene oxígeno, quiere decir seguro que ya está combinado con el hidrógeno formando agua. O sea, este oxígeno presente en el análisis elemental del combustible indica que tiene agua en su constitución, ¿sí? Entonces, acá se le resta de hidrógeno, pero de acuerdo a la cantidad de oxígeno que está presente en el análisis elemental, ¿sí? Como O sobre 8, que es la proporción, ¿sí?, de oxígeno que va combinada con el hidrógeno. O sea que si yo analizo toda esta cantidad O sobre 8, es una cantidad de hidrógeno, ¿sí? Es una cantidad de hidrógeno, pero medida desde el punto de vista de la cantidad de oxígeno que hay. Si ustedes me disculpan un minutito. El profe sigue muteado o se cortó. ¿Sabes que No, le tuvo llamaron algún por inconveniente teléfono. o algo? Ah, Ah, o demonios. algo así, sí. No, yo sé que le llamaron sí, pero no sabía si se muteó o qué. Está teniendo la consultita con Brian. Hola, hola. Hola. Sí, el profe escucha lo que ustedes hablan.
Rafa. Rafa. Bien, disculpen chicos, justo salió una llamada importante ahí, tuve que cortar. Bien, ¿están todos todavía ahí o se fueron todos? Bien, disculpen. Bueno, entonces, de esta fórmula acá, nosotros, toda esta porción le llamamos cantidad de hidrógeno disponible. ¿Sí? O sea, lo que me queda a mí como para combustionar, por eso le resto es oxígeno. ¿Cómo yo sé ese 1 O sobre 8 que es hidrógeno? Acá yo le agregué la formulita que dice, bueno, la combinación entre hidrógeno y medio mol de oxígeno me da 1 mol de agua. Entonces es matemático nada Hablando más. con A ver si para... ¿Qué sería, por ejemplo, para... ¿Cómo? Acá, por ejemplo, para 1 kilo de hidrógeno yo necesito 8 kilos de oxígeno y formo 9 kilos de agua. Eso es lo que... Entonces, ¿qué significa eso? 8 kilos de oxígeno para formar 1 kilo de hidrógeno. ¿Está? Ahora, si yo divido todo sobre 8, ¿sí? Si yo divido todo sobre 8, me queda la cantidad de hidrógeno que se combinaría con 1 kilo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, simplemente es para formar 9 octavos de agua. Depende a quién yo le refiera. Si yo refiero a 1 kilo de oxígeno o a 1 kilo de hidrógeno. ¿Sí? Esto acá está referido a la cantidad de oxígeno que se combina con hidrógeno para formar agua. Entonces, por eso es una cierta cantidad, una porción de oxígeno que me da hidrógeno. Sí. Una pregunta, profe. ¿Qué pasó? Sí, No pregúntenme. no entiendo por qué 1 kilo de hidrógeno y 8 kilogramos de oxígeno me da agua. Porque según la fórmula, tengo que tener una parte de hidrógeno y media parte de oxígeno. Entonces, ¿por qué 1 y 8? No entiendo la Pero fíjate relación. que es una fracción. Bueno, fíjate que es una fracción. ¿Sí? Esto acá es la cantidad de hidrógeno que hay. Pero resulta ser que si aparece oxígeno en el análisis, te dice, por ejemplo, 1% de oxígeno, quiere decir que ese oxígeno está combinado con hidrógeno para dar agua. O sea, te lo está diciendo indirectamente que vos tenés agua en el combustible, pero sale de un análisis elemental, por eso vos lo ves como oxígeno. Si no hubiera oxígeno, por ejemplo, si tuviéramos nafta o fuel oil, no te va a aparecer en el análisis elemental oxígeno, porque son combustibles que no tienen agua. Solo te va a aparecer el hidrógeno que hay, es el usado directamente para combustionar nada más. Pero si te aparece oxígeno, quiere decir no pueden estar el hidrógeno suelto y el oxígeno suelto en el combustible. Sí o sí ya están combinados. ¿Sí? Es una ley eso. Fíjate acá que dice, O sobre 8 es una cantidad centesimal de hidrógeno. ¿Sí? Es una cantidad centesimal de hidrógeno, o sea, una porción de hidrógeno es O sobre 8. En peso, ¿qué se encuentra combinado con el oxígeno? O sea, es la porción de hidrógeno que se encuentra con 1 kilo de oxígeno. Por eso yo divido acá por 8. ¿Sí? O sobre 8 sería la cantidad que está combinado con la porción de hidrógeno, de oxígeno que está combinado con hidrógeno, para formar agua. ¿Sí? Por eso O sobre 8 sería cantidad de hidrógeno. Por eso está en la misma unidad acá. Esto es el porcentaje que te haya dado el análisis elemental, ponele 5%, y esto acá también es hidrógeno, pero lo que está combinado con oxígeno. Por eso está en esa proporción.
¿sí? Es lo que está combinado con el oxígeno. Es la parte de hidrógeno que está combinado con el oxígeno. ¿Sí? Eso es lo que daría lo que no me sirve del hidrógeno para combustionar. Por eso todo esto te daría el hidrógeno disponible. ¿Sí? De ahí saldría esa cantidad. ¿Está? Dale. Sí, sí, sí. Acá dice 8 kilogramos de oxígeno se van a combinar con 1 kilo de hidrógeno para formar. Es una reglita de 3 simple. ¿Sí? Si 1 kilo de hidrógeno se combina con 8 de oxígeno, o al revés, haces la reglita de 3 simple que le gusta a Meyer, y ahí obtenés el O sobre 8 por hidrógeno. O sobre 8 por hidrógeno. Esa nunca puede faltar, profe. De esa manera que tenés la... ¿Eh? A ofender. Ahí tenés la proporción por la cantidad de hidrógeno que corresponde al hidrógeno combinado con oxígeno para formar esa agua que te sale y que tenés en el combustible. Y esa sería la cantidad de la proporción. A ver, ahí mismo dice 8 kilogramos de oxígeno con 1 kilogramo de O2, de H2. ¿Sí? Entonces, la cantidad que vos tengas de oxígeno, ¿sí? X cantidad, sería esto por esto dividido 8. La cantidad de O2 que vos tengas en tu muestra, ¿sí? Por 1 dividido 8, o sea que te queda cantidad de oxígeno por hidrógeno, CO2, dividido 8 de oxígeno. ¿Sí? Más allá que se simplifique en eso, pero es 1/8 de oxígeno por la cantidad de hidrógeno, que representaría la cantidad de hidrógeno, por eso está, ¿ven? No se simplifica, ¿sí? Pero sí es 1/8 del oxígeno que te dan, porque ahí está el X, X sería el O que yo tengo acá en la ecuación que yo les mostré, ese X sería X sería el O que yo les mostré acá, dividido 8, y esto representa una cantidad de hidrógeno. Uno por ahí se pierde porque como pongo oxígeno acá y me da hidrógeno, pero es la porción de oxígeno combinada con hidrógeno, que se va a combinar, porque ellos ya por fórmula química ya se combinan en esta proporción. ¿Sí? Cada porción de oxígeno va a necesitar de combinarse con cierta cantidad de hidrógeno. ¿Cuál es la porción que yo necesito de hidrógeno que tiene oxígeno combinado? O sobre 8. 1/8 de la cantidad de oxígeno que yo tengo. Esa sería la proporción. ¿Sí? Bien. Avanzando un poco más a lo práctico, que es lo último que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Que es esta la fórmula de Goutal, donde nosotros tenemos estos valores que es muy usada en la parte industrial todavía hoy en día como para avanzar en el cálculo. Si bien la única por ahí contra que tiene, pero no sé si sería contra, es que calcula el poder calorífico superior del combustible. Vale la pena aclarar algo acá. Si bien yo tengo el poder calorífico superior del combustible, lo que no me tiene que dar preocupación es que yo siempre voy a estar calculando el poder calorífico de todos los combustibles que vengan. Entonces, si es el superior, y bueno, yo haré una tabla, ¿sí? Yo haré una tabla donde tengo todos esos poderes caloríficos. Y yo igual sabré, más allá de que sea el poder calorífico superior lo que yo saco, no importa.
Igual me va a servir porque yo igual de todas maneras me voy a dar cuenta cuándo es mayor y cuándo es menor de acuerdo a la carga de leña que me traigan. ¿Se entiende esto, chicos? Se ve, más allá de que yo tenga el superior y que yo use el inferior, pero bueno, yo lo único que puedo hacer es saber si tiene mucha humedad la madera por el análisis previo que hice. Pero si yo calculo el poder calorífico superior, igual me voy a dar cuenta de la calidad de energía de esa leña que me están trayendo. ¿Por qué? Por comparación con otras cantidades. ¿Sí? Por ejemplo, un día me traen una leña que tiene 25% de humedad y yo logro sacar un cierto poder calorífico, y otro día me traen una leña que tiene 30% de humedad, pero yo puedo sacarle un poco más de poder calorífico, más allá de que sea el que yo calculo superior o inferior, igual yo voy a comprar esa leña porque me está rindiendo más que la anterior. ¿Sí? Entonces, por eso es que es útil más allá, esta fórmula más allá que me dé el poder calorífico superior, pues si yo la comparo con otros cálculos que he realizado, con otras cantidades de leña que por ahí he recibido, igual puedo tener una información precisa de qué tipo de energía o qué calidad de energía me está entregando esa leña. Bueno, a ver, acá tenemos los valores de B, yo puse una tabla un poco más ampliada acá, ¿sí? Que va desde un 5 hasta 40 va. ¿Sí? Ya más material volátil en mayor proporción que esto, ya sería raro ya, ¿sí? Que B de más del 40 sería muy raro. Entonces entre 5 y 40 tenemos los valores de alfa, que son los que van acá adentro. ¿Sí? Entonces hago del análisis que hice, tomo los valores y puedo calcular el poder calorífico superior del material combustible. Acá yo les puse una tabla para que, esto es lo que yo les decía, fíjense, esto es una tabla de una industria donde se procesa madera, ¿sí? Y siempre tienen que buscar por ahí datos que sean certificados, ¿sí? O sea, que tengan un peso industrial. ¿A qué me refiero con eso? Que sean verdaderos, ¿sí? Que sean de una fuente confiable. ¿Sí? Esto acá, bueno, yo lo saqué de una publicación, en una publicación internacional que sí tiene aval internacional y los datos son fehacientes, ¿sí? Esos datos son válidos. Entonces, supónganse que ustedes, vamos a poner acá un dato. ¿Se ven los números ahí o agrando un poquito la pantalla? Agranda un poquito. Bueno. Ahí agrandé un poco más. Bien. Vamos a suponer, ¿sí? El pino es de las coníferas. Vamos a poner. ¿Sí? Que yo recibo una cierta cantidad de pino que tiene 35% de humedad. ¿Sí? Bien. Yo hago el análisis y me da el 35% de humedad. Después hago un análisis de materia volátil, hago todo el análisis y llego a que el poder calorífico superior me da 2.970 kilocalorías sobre kilogramo. Entonces miro acá. Si es una conífera, si son acerrín o viruta o leña, pero siempre está arriba de los 4.000, fíjense. Entonces quiere decir que esta leña no es buena como para combustible. Entonces ustedes le tienen que decir, bueno, esa carga llevarla al aserradero para que hagan leña, para que hagan muebles, pero como combustible no me sirve. ¿Sí? Ahora ustedes ven, por ejemplo, analizan otro combustible que le traen y tiene, qué sé yo, 29% de humedad, ¿sí? Y su poder calorífico superior está en los 3.700 kilocalorías, y ahí estarán en duda. Quizás se puede comprar esa carga, ¿sí? Quizás podrían probar comprar esa carga, ¿sí? Y ver el rendimiento que tiene. Si ustedes ven que en la zona no pueden superar este valor,
por ahí el pino de nuestra zona no puede superar un valor de eso, porque ya la misma, como decía el profesor la clase pasada, por ahí las condiciones climáticas y de crecimiento y los minerales que absorbió esa planta o que absorben esas plantas acá en nuestra zona, tienen ciertas cualidades que no puedo obtener más que esta cantidad. Entonces, con el tiempo y con diferentes análisis, ustedes cuando reciban una madera así, dicen, bueno, descargala, la voy a usar. Ahora, si viene una como la anterior, dicen, no, como tiene mucha agua y aparte está criada en otra zona donde no tiene cualidades como combustible, no me sirve. ¿Por qué? Porque voy a tener que poner el doble de leña o el 30% más de leña para hacer rendir la caldera como yo quiero. ¿Se dan cuenta? O sea que es bueno por ahí mirar una tabla con valores concretos, que sean valores aceptados, ¿sí? Y que sean valores reales. ¿Ven? Acá tiene un montón de cosas, hueso inclusive, tiene aceite, qué sé yo, vid, yo veo, hay cáscara de fruto seco, un montón de cosas tiene ahí, una tabla general. Los valores que siguen a la derecha son cuando ya tienen algo de humedad. Pero como este método de Goutal exige que sea seca, entonces le tienen que dar bolilla a esta primera columna que está acá. Y a esta primera columna que está acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que de acá pueden sacar, es un ejemplo que yo le doy, ¿no? Pero ustedes pueden con el tiempo, si saben a esto, en algún momento si les toca trabajar en esto, por lo menos conocen esto, y saben que pueden hallar por un método muy práctico las cantidades de materia volátil, humedad, carbón fijo, cenizas, ¿sí? Y a su vez esos mismos datos les pueden servir para sacar el poder calorífico superior de un combustible. Es un método muy simple, es una formulita, como a todos nos gusta, una formulita de como engatillar y tirar nomás, ¿sí? Y yo tengo la corroboración de una tabla certera, de modo que los cálculos que yo haga los puedo contrastar o comparar con los valores que me figuran en la tabla. ¿Sí? Y ahí ver si mi combustible está cerca de un valor coherente o si realmente tiene mucha ceniza, mucha materia volátil, entonces está por debajo de los valores que tiene que tener o de los valores máximos que se pudieron alcanzar en algunas partes. ¿Sí? Porque por ahí me están metiendo el perro con una leña de mala calidad, ¿sí? Y una zona seca, que el pino no creció con buena, o que la leña no creció con buen riego, con buena humedad, y tiene algunos defectos, muchas cenizas, muchos minerales, y hace que para combustible sean de mala calidad. No lleguen a desarrollar esa cantidad de energía por unidad de masa. Chicos, ¿se entiende esto? Profe, Sí. lo del 35% ahí, comparado con el de el 4000 y pico. Entonces eso tiene bajo por la ausencia de carbón fijo. Sí. Sería, no sé, yendo a otras palabras, ¿no? Sí, tiene todo menos por la presencia de humedad, porque yo lo que analizo, acordate que es 1 kilo de madera. ¿Sí? O sea, como hay agua dentro, eso le está sacando masa. Si yo hago por unidad de masa o por peso, ¿sí? Acordate que en 1 kilo vamos a tener mucha agua, entonces ahí tiene menos de todos los otros, menos ceniza, menos... Porque lo que pasa es que vos cuando entra el camión con la leña, vos lo que pesás es la leña completa. Vos no ves el agua que tiene adentro, salvo que hagas un análisis. ¿Sí? Por eso es que ahí se ve, a medida que tiene mayor porcentaje de humedad, cómo se reduce el poder calorífico. Y sí, porque tengo menos madera. ¿Sí? Tengo menos madera ahí. ¿Está? Chicos, ¿y los demás están poco apagados? ¿Se bloquearon? Estamos durmiendo. No, profe, se entiende, se entiende. Bien ahí. Bueno, ahí esto ya lo habíamos visto, el método práctico que consiste en el calorímetro, que eso lo habíamos visto ya en la clase pasada, y acá yo le agregué un ejemplo como para desarrollar, ¿sí? Que es parecido, por ejemplo, al ejercicio 1 del práctico. ¿Tá? Entonces, dice,
un ejemplo. Según la tabla, por eso le agregué esta hoja, ¿sí? Y fíjense que está bastante más resumido, creo que está un poco más entendible ahora el práctico porque le corregí, le resumí unas cosas, como le dije. Según la tabla dada, elegir una madera y determinar el poder calorífico inferior de dicha madera, pero yo les tengo que dar un dato para que ustedes puedan determinar el poder calorífico inferior. Por ejemplo, la cantidad de hidrógeno que tiene, ¿sí? Sabiendo que la cantidad de hidrógeno que contienen las mismas es aproximadamente 11,4% en peso, ¿sí? Esto es de una zona particular, no lo saqué de ningún lado, ¿sí? De una zona particular, ¿sí? Es un ejemplo que yo le pongo nada más. ¿Sí? No lo tomen a ese 11,4 como un dato relevante, ¿sí? Por ejemplo, sabiendo que las maderas que yo voy a analizar normalmente fueron analizadas otras veces en un laboratorio y yo sé que tienen esa cantidad de hidrógeno, ¿sí? En peso. ¿Está? Entonces, primer punto del problema, elegir una madera de la tabla. Entonces ustedes van y eligen una de esta tabla. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Corteza, el tronco sería conífera. Entonces elijo esta acá. Y yo sé que el poder calorífico superior es 5030 kilocalorías sobre kilogramo. Entonces ese 5030 yo lo elijo, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos poder calorífico superior, 5030 kilocalorías sobre kilogramos. Eso es lo que corresponde a esa madera que elegí. Después dice, seleccionar su poder calorífico superior de la muestra seca. Esto es de la muestra seca. ¿Sí? Que ya ahí aclaran esa columna que es la muestra seca. O sea que acá lo único que yo tengo que hacer es restarle 600 por 9 multiplicado por la fracción en peso, ¿sí? O sea, poder calorífico inferior va a ser poder calorífico superior menos 600 por 9, que es la proporción de hidrógeno que hay, por 0,114. ¿Sí? En lugar de ponerlo en porcentaje, lo pongo 0,114 kilo de hidrógeno por kilo de combustible. Esa es la manera de expresar. Entonces ahí me va a dar el valor del poder calorífico inferior, que es lo que yo estoy buscando. Pero se dan cuenta que yo tengo que conocer esto. Por eso es que yo les decía eso de la fórmula de Guthal, que no es malo, si uno tiene una tabla de contraste, en calcular solamente el poder calorífico superior, como para tener una referencia. La semana pasada me trajiste este que tenía más energía y ahora me traes este otro que tiene menos cantidad de energía. Esta vez no te voy a comprar a vos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues yo voy comparando los valores y viendo cuál me va a servir y después con el tiempo ustedes se ponen ya experimentados con eso y saben, con un análisis que le hacen, qué madera, si les va a servir o no para quemar, si va a ser rentable esa cantidad de madera que están comprando. ¿Está? Profe, y en ese caso, En una el industria, agua de la fórmula no tenemos en cuenta. ¿y qué? El agua, el H2O de la fórmula El no agua va. no, porque acá ya te dice, está bien tu pregunta. El agua no, ¿por qué? Porque ahí ya dice, al elegir yo de la tabla, fíjense la cantidad de humedad que tiene la muestra que indica acá, 0. O sea que ya es una muestra, ¿sí? Ya es una muestra seca esta. ¿Sí? Ya es una muestra seca como la que indica Guthal también. ¿Está? Esto es, fíjense, un combustible sólido seco. O sea, cuando ustedes hacen el análisis, tienen que poner solamente carbón fijo y materia volátil. ¿Sí? No entra la humedad ni nada acá. Está solamente la parte seca de la muestra. Es lo que va acá en la fórmula de Guthal. ¿Sí? Entonces, como yo elegí de esta columna, ya se supone que es muestra seca. O sea que la humedad está hecho en el material
o sea, la humedad es 0 y el poder calorífico superior se usó la fórmula de Butal o no sé cuál otra, pero esto está hecho en base a análisis y es sobre la parte seca de la muestra. ¿Sí? Acá no está interviniendo la humedad. Quiere decir que antes de hacer el ensayo del poder calorífico, que pudo haber sido con un calorímetro, yo la sequé a la muestra, le saqué toda la humedad que tenía y la pesé de nuevo. Eso significa que tiene 0% de humedad esta columna que está acá. Entonces, por eso es que no tengo en cuenta, en este caso, la humedad. ¿Sí? En este caso, solamente voy a tener en cuenta el agua que se forma, pero debido al hidrógeno del combustible. ¿Sí? Acá solamente tengo en cuenta el agua que se forma debido al hidrógeno del combustible, que es esta cantidad que está acá, en este caso particular. Profe, una consulta. Sí, sí. ¿Cómo puedo medir la cantidad de hidrógeno en una madera? Con un análisis elemental. Vamos a suponer que estas maderas vos ya conocés que en tu zona, por eso le decía, vamos a suponer que en la zona ustedes conocen que ya la cantidad de hidrógeno de la madera nuestra es tanto. Es el ejemplo que yo le puse acá. ¿Sí? Es un ejemplo. ¿Sí? Si no tienen eso, como normalmente no vamos a tener este valor, directamente calculo traen una madera. ¿Sí? Ahora yo le voy a dar, ahí en el práctico hay un ejercicio que es un poco integrador. No hay ningún problema, chicos, en calcular el poder calorífico superior de una madera. Simplemente sabemos que el que va a usarse es el inferior. Pero bueno, calculando el poder calorífico superior, yo por lo menos tengo un dato de una cierta cantidad de energía que me está entregando esa madera. ¿Sí? Más allá de que yo use o no lo que se va a condensar después, etc. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿A qué es lo que voy? Porque con la ecuación esta, la de Butal, es tan simple. Fíjense, traen un pedazo de leña. Ustedes hacen el ensayo de humedad. ¿Sí? Hallan cuánto pesa la parte de humedad. Después hallan el materia volátil, la materia volátil. Hallan la cantidad de cenizas. Hallan el carbón fijo. ¿Sí? Una vez que hallan eso, pueden venir acá a la tabla esta. Hallan alfa, de acuerdo a la cantidad de carbón fijo y materia volátil que tiene. Hallan alfa, ponen el alfa en la fórmula, y acá ponen, si el carbón fijo le dio 82%, ponen 0,82 acá. Si la materia volátil le dio 21%, ponen 0,21 acá. Multiplican por 82 acá, suman a esta cantidad multiplicado por alfa, pasan a kilojoule, o si no lo dejan así, te quedan kilocalorías, y venís y comparás con esta tabla. Si vos ves que está muy por debajo de esto, la leña es mala como combustible. Si está parecido a esto, quiere decir que es buena la calidad de la leña. Profe, ¿puede ¿Sí? repetir? Porque me colgué en un paso ahí. No hay problema. Inclusive en el práctico lo vamos a ver eso. Vamos a suponer que vos tenés un combustible. ¿Cómo se hace el procedimiento? Vamos a suponer que vos tenés un combustible que vos haces las mediciones y te da 10 gramos tu combustible húmedo. Cuando vos lo secás, ¿sí? Pesa 9 gramos. Peso seco. 9 gramos. Bien. Esta es la leña que vos vas a trabajar. Entonces ahí empezás a hacer el análisis de materia volátil y de carbón fijo. ¿Cómo haces? Metes esta muestra en el horno a 950 grados centígrados, ¿sí? Y obtenés el peso de volátiles, porque ahora después de esto sigue pesando, por ejemplo, qué sé yo, 8 gramos. Vamos a hacer números bien fáciles. ¿Sí? Ahora pesa 8 gramos la muestra. Entonces, ¿cómo sacás la materia volátil? Ahora la referimos a esta cantidad seca, porque esta fórmula es con respecto al combustible seco. ¿Cómo hago?
El combustible original seco, ¿cuánto pesaba? 9 menos 8 dividido 9. ¿Sí? Entonces voy a tener el porcentaje de materia volátil, pero referido al combustible seco. No al 10, al 9. El 10 sería con humedad y todo. Como yo necesito secar el combustible para hacer la fórmula de butal, yo necesito trabajar con el peso seco. El peso seco, como dice ahí. Entonces, me da, qué sé yo, 21%. ¿Sí? No sé cuánto da de esto. Habría que hacer el cálculo. Después, ¿qué hago? Quemo toda la muestra. Y me quedan 2 gramos de ceniza. Z igual a 2 gramos. ¿Sí? ¿Cuánto tengo de carbón fijo acá? Si tengo 9 de combustible, 2 de ceniza, y acá 1 gramo de materia volátil, ¿cuánto me queda de carbón fijo? ¿Sí? Claro. 6. Carbón fijo, 6 gramos. Y hago los porcentajes. Todo lo refiero al combustible seco. De la humedad me olvidé, por ahora. ¿Sí? Ahora, en este caso, no uso la humedad. ¿Se entiende eso? Sí, 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 sí. ¿Vieron que son numeritos pavos? Que yo digo, no, ¿cómo que vos? Inclusive ustedes decían al principio, acá estamos haciendo una regla de 3 simple en 6º año. Y si acá hay una resta, mirá, yo acá resté esto y le dividí por un número nomás. Esto ni en la primaria, en la primaria se ve eso. Pero sin embargo, hay que tener en cuenta qué cosa es lo que estamos calculando. ¿Qué cosa poner acá? ¿Cómo yo sé que acá va 9? Y acá va 9. ¿Por qué? ¿Sí? Ojo con eso, por eso tienen que estar pensando, tienen que estar muy atentos en esto. Chicos, ¿se entendió esta metodología acá? Entonces, yo el porcentaje o la cantidad que yo coloque acá, el porcentaje, vamos a borrar un poco este mamarracho que hice, con los números fáciles nos vamos a acordar. Entonces, voy a achicar un poco ahora, porque es un ejemplo que le estoy dando. Entonces, quedamos que al principio la muestra tenía 10 gramos. Después yo la sequé y pesó 9 gramos. Y a partir de ahí empiezo el cálculo, con 9 gramos. Llegamos a la conclusión de que esto es el combustible. No me sale la C. Combustible, 9 gramos. ¿Sí? Materia volátil, dijimos 1 gramo. Y ceniza, 2 gramos. Entonces, carbón fijo, 6 gramos. ¿Sí? ¿Cómo hago para sacar el porcentaje o la proporción de materia volátil? Materia volátil es, ¿sí? 1 gramo sobre 9 gramos. O lo que es lo mismo, 9 gramos menos 8 gramos que había salido del horno sobre 9 gramos. ¿Sí? Esa es la proporción. Ceniza, sí, directamente son 2 gramos sobre 9 gramos. Y carbón fijo, 6 gramos sobre 9 gramos. O del 100% le resto estos dos. Estoy trabajando con el combustible seco, estos dos, ¿no? Y me da el porcentaje que tiene que coincidir con este. ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. Bien. Bien. Y ahí saco directamente el poder calorífico superior de esa leña que me traje. ¿Sí? Vamos a ver el práctico. Acá dice, el poder calorífico superior es muy parecido al del ejemplo. De un combustible, acá dice, es 8.600 kilocalorías sobre kilogramo. Además, el mismo tiene un porcentaje en peso de 25% de humedad.
y 2,3% en peso de hidrógeno. ¿Cuál es el poder calorífico inferior? Bien. Poder calorífico inferior es poder calorífico superior, es este, menos 600, como estamos hablando en kilocalorías, si no sería 2.500 y pico que vimos, ¿sí? Por 9H era 9 por 0,023, 2,3%, más el agua directamente, que sería 0,25 por el 25%. O sea, acá tengo todo el hidrógeno que se transformó en agua, la que ya estaba y la que se formó en la combustión. Todo eso después, para condensarse, ¿sí?, entrega algo de energía que hace el poder calorífico superior tan más grande que el inferior. Si yo le resto todo esto, esta es la energía que libera cada kilo de agua que se va condensando, ¿sí?, el HFG sería, ¿sí?, a presiones normales, sería eso, ¿sí?, porque el combustible está a presión normal. Me da 600, aproximadamente 600 kilocalorías sobre kilogramos de agua, ¿sí? Como esta cantidad es kilogramo de agua sobre kilogramo de combustible, se simplifican los 2 kilogramos de agua y me queda kilocalorías sobre kilogramo de combustible, que es de la misma unidad que esto. Lo resto y me da el PSI. Profe, ¿no Sí. debería de dividir la humedad por 8? No acá porque ya te la da directamente. Porque ya Ok. te la da en agua. Esto es agua. No te dice ni hidrógeno ni oxígeno como en el análisis elemental, que es como viene acá este. El número 3 es así. Este acá es así. Un análisis elemental, fíjate, acá tenés que usar la fórmula de Doulon, no la de Gutal. ¿Sí? Por ahora acá no usa ninguna, acá hace una resta nomás en el primero. ¿Sí? En este usa la fórmula de Doulon y más adelante acá dice el poder calorífico superior aplicando la ley de Doulon. ¿Sí? ¿Quedó el 1? Bien, vamos por el 2. Calcular el poder calorífico inferior de un fuel oil cuya fórmula química es... Este está bueno, porque ahí tiene que ver química. Profe, Sí. una consulta. ¿El PSI no tiene unidad? Sí. ¿Ese sería kilocalorías sobre kilogramo de combustible? Kilocalorías sobre kilogramo de combustible. Excelente. Ah, Si buenísimo. ustedes lo quieren pasar a nuestras unidades, kilojoule lo multiplican por 4,17 sobre kilogramo de combustible. O esta, una o la otra. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Es la cantidad de energía que entrega el combustible por unidad de masa. ¿Sí? Simplemente es eso. Acá está dado en otras unidades. Dice, calcular el poder calorífico inferior del fuel oil, cuya fórmula química es esta. ¡Qué calidad! ¡Qué bueno que está este! ¿Cómo yo averiguo los porcentajes? Usando la ecuación de Doulon. ¿Vieron? Esto es muy fácil aplicarlo en la ecuación de Doulon. Es muy sencilla aplicarla para combustibles líquidos. ¿Por qué? Porque está más estandarizado todo. Yo cuando analizo la nafta, ahora sí, el año pasado yo le decía, ahora cuando veamos combustible, volante año también. Este es el momento. Cuando veamos nafta, vamos a ver que la nafta se puede englobar, ¿sí?, como C8H18. El gasoil se puede englobar como decir C12H24 o H36, depende del tipo de gasoil, liviano o pesado. El fuel oil es C19H41. No tengo una... Ya viene el combustible y yo sé que lo puedo englobar con estas fórmulas. ¿Sí? Entonces, esa es la gran ventaja del combustible líquido para hacer un análisis. O sea, yo no hace falta que haga en el laboratorio un análisis elemental, porque yo sé que se comporta como esto.
Entonces, ¿cómo hago? Y aplico la fórmula de Doulon. A ver un poquito cómo era la fórmula de Doulon. Acá. ¿Sí? Pero ahí figura O sobre 8. ¿No tiene agua? No. Chau. ¿No tiene azufre? No. Chau. ¿Qué me queda? Y hasta acá nomás. Bien simple la cosa. O sea, 8.140 por el porcentaje de carbono, o la proporción de carbono, y 34.400 por el porcentaje de hidrógeno. Y listo. Esa es muy sencilla. Y después, ¿cómo hago para sacar el poder calorífico inferior? Y le resto a PSS, le resto 600 por la cantidad de hidrógeno, que es yo ya la saqué por la fórmula química. Esa es la cantidad, pero yo estuve indagando un poquito y se puede generalizar una fórmula para la madera, para no también caer en... se podría englobar una fórmula para la madera, ¿sí? Y también se podría englobar una fórmula para algunos carbones. O sea que también se podría hacer por ese lado. Sería cuestión de trabajarle un poco más en forma científica, ¿sí? Un poco más deduciendo cuestiones, ¿sí? Usted nombró algo de porcentaje o proporciones en la parte de la fórmula de Doulon, o sea, con el carbono y el hidrógeno. ¿El porcentaje o la proporción es relacionado a la suma de 19 más 41 o cómo? ¿Entiendo lo que voy? Estaba esperando que pregunten eso, porque se hace de la manera que ustedes hicieron en química, ¿sí? Tiene mucho que ver, exacto, estás prestando atención porque es así como vos estás diciendo. ¿Cómo yo, cómo yo deduzco de acá, de esta fórmula, los porcentajes de cada uno de ellos? Muy simple. Vamos a referirnos a peso molecular porque está muy estandarizado, pero en realidad es masa molecular, ¿sí? Yo por ahí se me escapa peso molecular, pero bueno, porque hasta en los libros figura así. Y bueno, el gramo o el kilogramo que nosotros usamos es kilogramos masa, ¿sí? Bien. El peso molecular de esta molécula de combustible, ¿cuánto vale? ¿Cuánto es el peso atómico del carbono? 12 kilogramos sobre kilomol. ¿Sí? ¿Y el peso del hidrógeno? El peso atómico del hidrógeno es 1 kilogramo sobre kilomol. ¿Está? Esto acá puedo decir que es un mol grande o un kilomol, que es lo mismo. Entonces después se va a simplificar ese kilomol y me queda solo el peso. ¿Cómo hago? Muy fácil. 12 kilogramos sobre kilomol por 19, ¿sí? Moles o kilomoles, más 1 kilogramo sobre kilomol por 41 kilomoles. Kilomol con kilomol se va, para acá con este, y me queda 12 por 19 más 1 por 41. Ese sería el peso molecular del fuel oil. ¿Sí? A ver cuándo daría. Aquí estamos, vamos a hacerlo. Ah, yo le estoy resolviendo el problema ya. Va. 12. Esto se acaba de la tabla periódica por 19. 228. Más 41. 269 me dio a mí. Sí, pero yo solo había hecho el del 19 por 2. Ah, perfecto. 12 por 19 más 1 por 41 me da 269 kilogramos. Este es el peso molecular de una parte de esto, de una molécula del combustible. Bien. ¿Cómo hago para sacar el porcentaje de carbono y de hidrógeno? Vamos a borrar un poco el tema marrachón. Esto lo tendrían que haber hecho ustedes en química, ¿eh? Esto lo hicieron, no es que lo tenían que haber hecho. No me mientan. Si sé que 269 al 100%, entonces hago 228 y saco ahí. ¿Viste vos? ¿Viste qué hicieron? Bien, entonces, por regla de 3 simple, yo por razones
éticas no puedo hacer la regla de 3 simple, lo voy a escribir directamente, ¿sí? Proporción de hidrógeno. Vamos a poner hidrógeno. 41 sobre 269. Y carbono, lo que vos dijiste, sobre 269. ¿Sí? Sí. 228. ¿Cuánto da eso? 0,847. $0.15 el otro. 0,15. Y esa es otra regla. Siempre los hidrocarburos, en la mayoría de los casos, fuel oil, diésel, queroseno, nafta, tienen el 85% de carbono y el 15% de hidrógeno. Y no tienen otra cosa. Por eso su poder calorífico es tan alto. Son parecidos y son elevados. ¿Sí? En cambio, la leña o el carbón varía porque tienen 95% de carbono y un poquito de hidrógeno. Por eso le tira un poco más abajo eso. ¿Sí? Porque tiene menos hidrógeno. Y además tiene azufre, tiene un montón de porquerías por ahí que no sirven para combustible. Profe, Sí. yo me perdí en de dónde salió el 228 que está ahí en el carbono. No te voy a decir. No, 228 es 12 por 19. 12 por 19 es el peso atómico del carbono por la cantidad de átomos o el mol de átomo que vos tenés de carbono. O los kilomoles que tenés ahí. Ah, bueno, está bien, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Ustedes lo van anotando eso? Sí, profe. Yes. Qué fácil que es esto, ¿eh? ¿Vieron? Entonces da... Bien, entonces da ese porcentaje. Entonces lo único que yo tengo que hacer es aplicar la fórmula de Dulong y poner acá, en C, ¿qué pondré ahí? El 19. 0,85. 84,8, 85. Y acá en hidrógeno, 0,15. ¿Ahí está? Y ahí me dará el poder calorífico superior de ese combustible. Luego hallaré el poder calorífico inferior, que será restándole 600 por la cantidad de hidrógeno, o sea, 9 por 0,15. ¿Sí? Porque no tiene agua. No tiene agua. Tiene solamente el agua formada por la combustión. No tiene agua en su constitución. ¿Sí? Por ser un combustible líquido. Le iba a decir, por ahí se me fue un poquito, ven, en esta parte tiene solamente el hidrógeno, el agua formada por el hidrógeno que está presente en el combustible. No tiene esta parte. Le iba a decir, todos más o menos andan por el mismo poder calorífico y todos tienen ese porcentaje. Lo que me faltó por ahí en los gases, hay un gas que sí que supera el poder calorífico de los demás, que es el gas metano. Por eso se usa del biogás, o es muy usado también, o se trata de usar ese gas en combustiones, debido a que tiene un 25% de contenido de hidrógeno. Es el que más porcentaje tiene de contenido de hidrógeno. Y el metano es el CH4. ¿Sí? Si ustedes hacen el análisis, les va a dar que tiene casi cerca del 25% de contenido de hidrógeno. ¿Sí? Bien. Bueno, sigamos un poquito más. Uy, nos pasamos un cacho.
Traten de hacer chicos, Profe, el 3 para el lunes, ¿eh? ¿una consulta? Sí. En la fórmula de Dulac, no tenemos que restarle 2200 y otra cosa más. Eso no es Porque necesario. no tiene azufre, acá. Ok. Y no tiene agua, ¿te das cuenta? Sí, sí, sí. Traten de hacer o sea, hacer el 3, ¿sí? Planteen de vuelta el 1, el 2 y el 3. A ver cómo lo pueden hacer. Y el lunes arrancamos el 3 y ahí terminamos el práctico. ¿Sí? Bueno, profe. Bien, chicos. Hasta ahí llegamos. Dale. Voy a tomar Dale, nota una profe, vez no más. Dale, profe. Nos vemos. Pórtense bien. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos, buen fin de. Buen fin de, gracias.